Saludos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en Salud. Qué bueno que estamos aquí en una nueva versión de este programa especializado en salud y preparado con cariño para todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás? Bien y contenta de que estemos aquí otro sábado más llevando estas informaciones en el campo de la salud y hoy con un invitado de esos de lujos, como dices tú. Sí. La verdad que sí, que tenemos y vamos a abordar muchísimos temas en el campo de la salud. Esta semana se ha estado hablando mucho de nuevo, retomando el tema de los embarazos en adolescentes, sobre la necesidad de prevención. Vemos que la Vicepresidencia de la República lanza un nuevo plan de reducción de embarazos en adolescentes que vamos a decir que es una continuación del que ya existía, que venció el 2016. Uno puede decir, bueno, pero los avances, ¿dónde están? Porque seguimos manejando las mismas cifras, las cifras de que un 22% de nuestras adolescentes o se han embarazado alguna vez o han sido madres, de la situación de pobreza, que son las que más afectan los embarazos, sobre ese círculo de pobreza, y qué sé yo, a uno como que le apena que realmente que se hacen muchos esfuerzos, porque hay que reconocerlos, tenemos muchos planes, muchos esfuerzos, pero que los resultados como que no se visualizan tanto. Al mismo tiempo, esta semana el CONAVICIDA y Profamilia lanzaron un proyecto para comenzar con 35 máquinas dispensadoras de preservativos o condones. Es un esfuerzo porque la verdad que somos una vergüenza nacional. Nuestros indicadores, tanto en embarazo en adolescente como en infecciones de transmisión sexual también, constituyen una vergüenza cuando cuando el Estado mismo debería formar en las escuelas el tema de la educación sexual, sale a reducir nueva vez. Yo pienso que por ahí es que se debe trabajar más arduamente en la educación, porque los dispensadores de preservativos son parte quizá de una estrategia que debe ser integral, vamos a decirlo así, pero que debe empezar con la educación, es hablarles, es decirle, porque es indudable de que nuestros muchachitos, nuestras niñas y niños están empezando cada día más temprano la vida sexual. Así y los dispensadores de preservativos son un componente, ¿verdad? Bueno, si vas a tener vida sexual, protégete. Pero yo pienso que hay que educar sobre todo, porque un embarazo a temprana edad no solamente es a las niñas, a las muchachas que afecta, también a los muchachos. Afecta porque te coloca una responsabilidad que no te corresponde, que no te compete. Niñas atendiendo niñas, es un indicador vergonzante que no ha sido posible bajarlo. Y esas adolescentes embarazadas incrementan, engrosan la cifra de mortalidad materna, mortalidad materna en el país. Sí, se dice que por cada 5 muertes maternas que se registran en el país, una es de adolescente. Imagínate. Entonces eso es una tragedia para la familia, una tragedia para esa muchachita, para esa niña que no va a desarrollarse, y una tragedia para el país. Sí, Doris, hay un brote de escabiasis en el país también, de manera que el llamado a incrementar la higiene, acudir a su dermatólogo, ¿verdad? Eso es atención primaria. Eso es atención primaria. Eso es atención primaria. Recordemos que la escabiasis es las lesiones en la piel, en la piel por un parásitos, exactamente. Entonces es la higiene sobre todo. Es higiene, pero eso se educa en el primer nivel de atención. Hay una educación que es la que está fallando, y a propósito el tema se pone sobre el tapete de nuevo. La atención primaria. La atención primaria, ustedes saben que eso está plagado de intereses de todo tipo, desde el mundo médico hasta el mundo empresarial y hasta el Estado tiene intereses muchísimos. Así es, a uno lo que le da pena es que el tema se retoma, se habla mucho, todo el mundo opina y ahí se muere. Y ahí muere. Lo estamos viendo desde el inicio, desde antes de empezar la ley de seguridad social, y es muy penoso. Así es. ¿Y qué te parece si nos vamos a comerciales? Quédese con nosotros. El invitado de nosotros de hoy, tenemos 3 años detrás de él. Sí, él dice que no, pero es así. Venimos con nuestro invitado en un segundito. 2x3 en salud. Continuamos en 2x3 en TV y tenemos ahora nuestro invitado de la semana, que es el doctor Julio Amado Castaños Guzmán. El doctor es presidente del patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud y rector de UNIBE, una universidad formadora de muchísimos profesionales en el país y muy fuerte en materia de formación
médicos, en medicina. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos, dice Tati, después de 3 años, invitándolo a nuestro programa. 3 años yo deseando venir. Deseando venir. Qué Qué bueno, nosotras la verdad muy contentas. Y gracias. La ventaja con el doctor Castaño Guzmán es que se puede hablar de todo en materia de salud. Y yo quiero, Castaño, empezar analizando un poquito lo que está pasando en nuestro sector salud, las fortalezas y debilidades que tenemos en el sector, como tú lo ves en este momento. Bueno, el tema del sistema dominicano de salud es un tema que refleja bastante que aunque el país ha experimentado crecimiento económico, expansión en los sectores productivos, sin embargo, tanto en salud como en educación, todavía tenemos asuntos primitivos pendientes, que no hemos logrado ver resultados. Se están haciendo y se han hecho muchos esfuerzos en inversión en infraestructura, en ambos sectores. Solo hay que ver el despliegue de construcción de recintos escolares y la remodelación de más de 50 hospitales de segundo y tercer nivel y la inversión en nuevos centros de salud de gran envergadura. Pero sin embargo, todavía no vemos que impacte resultados. O sea, cuando vemos los resultados, nos encontramos con indicadores muy básicos como mortalidad materna y mortalidad infantil, frisada en el tiempo, lo cual se traduce y da una lectura muy clara de que no tenemos un sistema orientado a resultados. Y eso es lamentable porque lo que se busca en salud y en educación son resultados. Exacto. Si no hay una mejora de la calidad de vida del ciudadano, si no mejoramos las expectativas de vida, si no mejoramos la capacidad productiva de los individuos a través de la educación, estoy combinando ambos sectores porque se miran en espejo. Son esenciales, claro. El futuro no es muy claro en ese sentido. Lo que sucede es muy complejo, las causas raíz son muy complejas, porque son sistémicas y se apoyan en pilares muy frágiles, donde se permean problemas de inversión, de calidad de la inversión, temas laborales muy serios y muy profundos, temas culturales y de educación del ciudadano, y también problemas muy serios en lo que es la organización de un sistema que requiere el uso más eficiente de los recursos. O sea, cuando Michael Porter describió qué era valor en salud, dice muy claramente que valor es en salud lo más que puedes hacer con lo menos. O sea, y ese no es el caso nuestro. O sea, nosotros todavía aún se nos hace muy difícil saber cuál es el costo en salud de la República Dominicana. Nosotros no sabemos exactamente, ni se planifican, ni se elaboran estrategias en implementación de los presupuestos, qué vamos a impactar. Por ejemplo, tenemos el problema de la mortalidad materna e infantil. No se resuelve solamente mejorando la infraestructura. Se requiere de una intervención multisectorial en el cual están envueltas las universidades, están envueltas los gremios, las sociedades especializadas, los modelos organizacionales, el modelo de gestión hospitalario, el Estado como rector del sistema. Pero entonces todo el mundo se tira la pelota. Exacto. Y entonces las estrategias se desvanecen, se esfuman. Un tema, doctor, la pobreza de la República Dominicana, que a pesar de ser un país de ingresos medios, como dicen ahora los economistas, hay una población de trabajadores con bajísimos salarios. Hay una población a la que no llega la información y, por ejemplo, no hay uso de preservativos o los chicos, como decíamos nosotros en el comentario, tienen relaciones sexuales desde los 11 años sin preservativos, sin protegerse. Esa pobreza y esa falta de educación, ¿cómo impacta o deja de impactar al sistema de salud? Ese es principalmente uno de los componentes que más nutren
ese sistema ineficaz que tenemos en la República Dominicana. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de enfermedades, de hospitales. Salud es enfermedad para el entonces no hablamos de salud. Exactamente. Entonces el enfoque está contrapuesto. El Estado y el ciudadano lo que quiere es buenos servicios de salud. Pero ¿por qué no giramos el enfoque y aspiramos a mejor calidad de vida? Mejores salarios, mejores servicios públicos, un sistema educativo realmente que sea transformador, tanto a nivel básico, medio, como de la educación técnica y la educación superior. Pero sin embargo, nos enfocamos en el problema y no lo que puede evitar llegar al problema. Eso es, entonces vemos como colocando parches. Exactamente. Hay mortalidad materna, vamos a hacer algo, pero arriba es lo que tú dices, el problema, ¿qué falta para poder empezar ahí en esa raíz? Mira, yo para poder aplicar medidas transformadoras, que realmente transformen, exacto. Que lleven el cambio, se necesitan liderazgos. Hay un pobre liderazgo en el sector salud, a todos los niveles. Así es. Público, privado. Esa cantera de líderes como que se fue. Mira, eso se ha visto en muchos sectores en la República Dominicana. Hasta en los sectores empresariales se ve. Sí, se ha visto. Los liderazgos se han ido desvaneciendo producto de los intereses particulares. O sea, la República Dominicana se ha ido como apandillando en grupos. Sí, por grupos, y cada quien como pensando lo más en lo suyo. personal que Entonces eso debilita el liderazgo, y el líder es aquel o aquellos que son capaces de llevar a cabo cambios, tomando en cuenta a los demás. Exactamente. Porque el líder es aquel que es capaz de entusiasmar y animar a los demás para que lleguen para que participen. Para alcanzar un objetivo. Eso se ha perdido mucho. ¿Tenemos esperanza o no la tenemos entonces? Claro, este es un país que yo tengo muchas esperanzas. Este es un país que, a pesar de todos los problemas que tiene, se ha convertido en uno de los países de las principales economías de Latinoamérica. Pero eso lo podemos perder. Entonces, hay todo un gap, un espacio que se ha ido generando, porque todo ese bienestar solamente favorece a grupos privilegiados, la riqueza se concentra mucho, y sin embargo la capa gruesa, de la masa crítica del dominicano, ¿desde cuándo aquí hemos visto una reforma de los esquemas salariales del sector público-privado? Eso está congelado. Totalmente. Es un liderazgo que se ha empobrecido mucho. Que no el sector privado es muy crítico porque todavía el gobierno, por politiquería o por lo que sea, pues dicen que ha mejorado de manera significativa los salarios. No, yo no creo que eso sea así. Quizá de una parte, ¿no? De un segmento. Sí, pero el salario mínimo de la República Dominicana sigue siendo un salario de miseria. De miseria, así mismo. Que no va acorde con la canasta familiar ni la necesidad que hoy en día tiene un individuo. Sí. Para Doctor, otro tema que habíamos tratado nosotros al inicio es la atención primaria. Se tiene un diagnóstico, bueno, se sabe lo que hay que hacer desde el principio de la ley, desde antes de aprobarla, pero no se avanza, no se hace Bueno, nada pero es que los que diseñaron esa ley mutilaron la atención primaria. Sí. Muy sencillo, porque fraccionaron las poblaciones con privilegios diferentes, con escenarios de atención diferentes. Con los regímenes, aquello. Sí, eso mutiló la posibilidad de construir un sistema nacional de salud. Se hizo un plan. Nosotros tenemos un sistema de salud que el principal diagnóstico que tiene la Organización Mundial de la Salud es su fraccionamiento. Está fraccionado. Entonces, ¿cómo tú pretendes aplicar un modelo de atención primaria en el régimen, por ejemplo, contributivo, cuando de entrada el ciudadano tiene derechos adquiridos que están incluso contemplados en la ley de la libre elección? La libre elección. ¿Cómo tú vas a enviar a un individuo a una clínica de medicina familiar porque tú lo asignes a ella, cuando realmente el contribuyente es su empleador y el empleado de lo que él quiere recibir? Entonces, construir un modelo de atención primaria, si no es único,
no es robusto, o sea, tiene muchos sesgos. Ahora bien, ¿qué se podría hacer? Y es lo que yo siempre he planteado, es que el régimen subsidiado tiene una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque el régimen subsidiado tiene un solo financiador, que es el Estado. O sea, yo te doy servicios de salud gratuitos, pero tú vas a ir donde yo te mande, donde yo te asigne. Y hay una infraestructura creada, porque nosotros tenemos la SUNAP, que claro, necesitan un remozamiento y un reenfoque. Tener capacidad resolutiva. Claro, porque yo nunca particularmente creí en la SUNAP. Yo creo en centros de medicina familiar, donde tú puedes atender un hipertenso, una mujer embarazada, darle seguimiento al niño, la diabetes. Pero esos espacios con un médico pasante no tienen esas capacidades. Exactamente. Son más dispensarios que centros. Exacto. Doctor, pero mientras tanto, los grandes hospitales, por ejemplo, de Santo Domingo, Santiago y las grandes poblaciones, están repletos de personas enfermas. Yo fui esta semana pasada al Secanot. Y uno que vive escribiendo de salud y ustedes que están teorizando permanentemente, yo sé que a usted le gusta escribir también, cuando uno ve aquel cuadro, aquello es dantesco, es que no cabe una persona más. Y tú dices, esto es una población enferma, ¿es la República Dominicana que tiene? Y lo que pasa también, Altagracia, es que los hospitales, como no hay redes de atención por niveles, la gente va a los hospitales de tercer nivel. Hospital, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la emergencia del Hospital General Plaza de la Salud, que ve ciento y tantas personas diarias, probablemente el 60% son personas que se han consulta y las personas utilizan una puerta de entrada rápida, le resuelven inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Te genera un cuello de botella y eso impacta la calidad de la atención del que necesita o que tiene una emergencia. Es un problema serio que está impactando de una manera, bueno... y hay un tema cultural ahí, el dominicano dice también, tal vez por la ineficiencia, no, yo voy por la emergencia, me hago que estoy un poquito más malo para que me atiendan rápido. Sí, entonces hay de todo, porque no hay un sistema que tome en cuenta la educación para la salud. La educación para la salud significa incluso el uso del sistema, cómo se debe utilizar. Exactamente. Entonces hay muchas cosas pendientes. Yo creo... Tenía muchas esperanzas el plan decenal de salud que se venció en el 16. Están trabajando el siguiente, ¿no? Sí, pero estamos en el 2019. Hace 3 años que no hay plan decenal de salud. O sea, se convocó aquella vez, se hizo una reunión, recuerdo yo, no ha seguido trabajando. Pero nadie habla de eso. No, y tienen 3 años formulándose. Pero doctor, es que esos planes decenales pasan sin pena ni Sí, gloria, pero por eso. ¿Tú sabes por qué pasan porque no hay consecuencias? Porque si se adquiere un compromiso tanto de las autoridades como de todos los actores del sistema, en un plan. Lo mismo sucedió en el diálogo de salud. Tomen ese documento que tiene 50 páginas. Ahí hay un plan de acción y hay unos objetivos. Se quedó todo un tema salarial. Lo que pasa es como que todo se queda en reunión, en acuerdos y de ahí no pasa. Entonces, este país no puede seguir así. Doctora, hay un tema serio en el país con la formación de los recursos humanos y lo vinculamos ahí la universidad, recursos humanos en salud, en todo, pero vamos a concentrarnos en la salud. De los recursos humanos en salud versus lo que llega a los centros de salud y lo conectamos también con una deshumanización creciente que hay en el médico dominicano y en todo lo que es el sistema de salud. ¿Qué está saliendo en nuestras universidades? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ese es un tema grave. Y muy preocupante. Y es lo mismo que pasa con los maestros. O sea, es que se miran en espejo. O sea, la calidad del médico que se están egresando de muchas escuelas de medicina definitivamente son cuestionables. Y tú te das cuenta cuando toman el examen nacional de residencias médicas. ¿Dónde están esas debilidades, Castaño, básicas? Bueno, que el acceso a la carrera de medicina siempre ha sido en todos los países del mundo restringida porque el individuo tiene que tener una serie de cualidades extraordinarias para poder realmente ser un médico. Y eso se ha perdido en la República Dominicana. Hay el acceso a cielo abierto. O sea, aquí no hay control. Todo el que se pone en la fila va y se inscribe. No se le da un examen, no se le da una evaluación. No hay rigurosidad en la evaluación. Entonces ahí están los resultados. La mortalidad materna, donde el ginecobstetra tiene mucho que ver con esto, ¿cuáles son sus resultados? Ahí están.
Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y vamos a seguir con ese tema de la formación de nuestros profesionales de la salud. Regresamos en un momento. 2x3 en salud. Continuamos con esta conversación, nuestra entrevista central con el doctor Julio Amado Castaños Guzmán, rector de UNIBE y presidente del patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud. Con el doctor estamos abordando estos aspectos que tienen que ver con la formación de los recursos humanos, el médico que sale egresado de las universidades versus la situación hasta de deshumanización por parte del personal de salud que llega a nuestro centro. Continuemos, doctor. ¿Cuáles son esas debilidades que se evidencian en esos recursos humanos? Bueno, mira, el perfil del médico que está cifrado en competencias muy bien establecidas, abarcan muchos ejes que confluyen en un individuo con unas cualidades excepcionales. No se limita solamente al tema de conocimientos, habilidades y destrezas, sino ahí están los elementos de comunicación, manejo de tecnología, empatía, humanización, entre otros. Pero, ¿qué está pasando en la formación de nuestros médicos? Bueno, yo diría que el tema, primero, hay una masificación en las universidades. ¿Cuántos egresan, doctor, de la universidad y cuánto estudian medicina ahora mismo? Bueno, yo solamente te podría decir que en la universidad estatal andan entre 25 y 30 mil estudiantes de medicina. Okay. Luego están las universidades privadas, que manejan, un poco menos. Ya. Claro, debe haber una matrícula ahí entre todas de unos 5.000. Pero el tema no es de cantidad, el tema es de calidad. El país tiene una necesidad de médicos calificados y tiene un exceso de médicos descalificados. Okay. O sea, pero es un tema del pensum, doctor, es un tema de que los educadores no están dando lo que tienen que dar. Son los planes de estudio y los requerimientos y las exigencias. Y también la materia prima, porque seguimos planteando que a una escuela de medicina no puede entrar todo el mundo. Debe haber un sedazo, como se dice. Tiene que haber todo un proceso. Y no es un asunto de elitismo, ¿no? No. Es un asunto de que ese médico va a bregar con la vida. Es que ese individuo, antes de entrar, tiene que pasar por un proceso de admisión, en el cual no solamente sus calificaciones de su educación básica y media, sino también entrevistas, evaluaciones psicométricas. Exacto. O sea, el individuo tiene que pasar por un proceso. Y tiene que tener una serie de cualidades. Eso está muy bien establecido. En un nivel para entrar a estudiar medicina, tú tienes que pasar por esos procesos. Porque no pueden entrar todos, pues no todos tienen las condiciones para poder desarrollar competencias que permitan realmente ser un médico con cualidades mínimas. Atender personas, que tú vas, es la vida del ser humano. Entonces es un tema tabú aquí. Bueno, la gente tiene miedo. Yo no tengo miedo, gracias a Dios. Como dicen, el jefe lo mataron hace tiempo. 50 años. Pero definitivamente eso debe de intervenir. Yo tengo mucho tiempo oírte hablar de ese tema, de la necesidad. ¿No se está trabajando en esa materia de intervenir esa parte para que logremos realmente la formación que necesitamos? Sí, mira, desde la propia MESI se ha hecho muchos esfuerzos, pero no ha sido fácil, porque es un tema mucho más complejo que eso. Nosotros tenemos que empezar a analizar y a identificar realmente cuáles son el modelo o el perfil que deben tener el médico dominicano. Eso nunca se ha hecho. No se sabe aquí. Nosotros necesitamos un médico que tenga una formación humanística y todo lo que he mencionado, pero que tenga habilidades y destrezas en un primer nivel de atención. No tratar de formar un médico enfocado hacia las especialidades, que esa ha sido una de las grandes debilidades. Pero es así que están saliendo, ¿verdad? Sí, hacia las especialidades. Sí, hacia las especialidades, porque nadie quiere ser un médico general en una... Pero que se formaron, Castaño, médicos familiares, y lo vemos desempleados, muchos de ellos. Nosotros tenemos una escuela de medicina familiar que ha egresado más de 100 médicos familiares. ¿Dónde están? Y la mayoría están en la visita médica. Exacto. ¿Por qué? Porque el Estado no ha ofertado las plazas de médicos familiares
como agente clave en la resolución de los problemas de la Porque de ¿qué la es lo atención que el primaria. médico lo que ve es, ok, si me quedo como médico general o hasta médico familiar, los propios médicos que son subespecialistas ven que es un mediquito. Y entonces, sí. O sea, es la idea que sí, eso es verdad. Se ve así. Entonces él dice, pero tampoco tengo la posibilidad de llegar a tener dinero. Y entonces tú sientes que hay un segmento de la población de estudiantes de medicina que egresa de la universidad, si pasó ese examen nacional o si se pueden ir fuera, están inmediatamente vinculados a la subespecialización y especialización. Sí, porque todo el mundo aspira a una especialidad. Y yo eso lo veo, bueno, pero es un tema de decisión política como país. ¿Qué vamos a hacer? Y de incentivo. Eso debe estar en el plan decenal de salud. Un capítulo completo, un eje de la formación de los recursos humanos que vamos a necesitar para los próximos 30 años. ¿Quiénes son? ¿Qué deben tener? ¿Cuáles son? ¿Quiénes pueden entrar? ¿Cómo lo voy a remunerar? O sea, todo eso debería estar en un plan. Tampoco tenemos, Castaño, definido qué especialista necesita el país, tampoco, ¿verdad?, en materia de salud. Bueno, eso es muy difícil de establecer, te voy a decir por qué. Porque como hay una mala distribución del médico especialista, está concentrado en las grandes ciudades. Oye, pero, mira, yo tengo ejemplos, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, participo apoyando el centro CAI de la primera dama. Que, por ejemplo, ubicar un médico rehabilitador, no ha habido forma. No ha habido forma. O sea, uno que va a viajar de Barahona allá, o sea, estamos hablando de provincias importantes con carencia de especialistas. No, y con una población importante, pero no tiene lo elemental que es un médico rehabilitador, que es uno de los ejes de la atención en salud. Pero tenemos médicos rehabilitadores, pero es que no lo han nombrado ya. No. Es así. O no quieren ir. Que no hay. Que no quieren, o que están concentrados porque prefieren ir a un lugar. Ese fue uno de los graves problemas en la mesa de discusión del diálogo, que se crearon incentivos adicionales para esos médicos. Pero doctor, pero aquí existe en el país, en ese mismo orden, regiones completas que no tienen un nefrólogo, que no tienen un cardiólogo, que no tienen especialistas de enfermedades que forman parte del perfil epidemiológico de la República Dominicana. Sí, entonces están huérfanas totalmente. Pero lo que te digo, no hay un plan. No existe. Necesitamos un plan. ¿Y quién le va a poner el cascabel al gato ante esas falencias que estamos viendo? O sea, dice, debemos hacer, pero no es el Estado el llamado a regular, porque ese es otro tema, la regulación, el llamado a la creación de políticas, a dirigir ese plan decenal, porque el Estado regula todo, se supone. Mira, yo creo de verdad que el próximo cuatrenio gubernamental, si se lograse la población exigir que el próximo jefe de Estado y su equipo le presenten al país un plan de acción, porque hay muchas cosas por hacer. O sea, las inversiones que se han hecho hasta ahora, yo no las critico, son necesarias, hospitales que estaban en condiciones muy precarias, y todo lo que sea en salud, que sea inversión, es bueno. Lo que pasa es que el Estado no lo es todo. Estamos las universidades, estamos el colegio médico, estamos la población. Esto tiene que ser algo concertado. Pero alguien tiene que dirigir el combo. Sí, alguien tendrá que dirigir el combo. Alguien tiene que hacerlo. Alguien con un liderazgo que pueda aglutinar, porque el Estado solo no va a poder hacerlo. La visión del Estado, perdóname Doris, la visión del Estado generalmente de la salud es grandes hospitales llenos de gente, mucha gente en los hospitales. ¿Eso es la salud realmente? No, jamás. Esa es la enfermedad. Esa es la enfermedad. Es diferente. Entonces, es lo que estamos viendo, lamentablemente. Pero hay que también dar servicios de salud para los que se enferman. Pero tenemos que, el presupuesto nacional de salud debería estar estructurado, donde una parte de él va directamente hacia lo que es prevención, calidad de vida, prevención, educación. Sin embargo, la pirámide está invertida. Y ese es un problema ancestral, ¿no?, que alguien tendrá que en un momento ponerlo donde va. Si nos vamos, Castaño, a la atención, ya pasamos de la atención primaria, de ese primer nivel, que vimos todas las debilidades que tú acabas de analizar, ya en la atención de tercer nivel, ¿cómo está el país? ¿Cómo tú lo evalúas tanto a nivel privado como público? Mira, el país tiene una oferta bastante robusta en ese sentido.
Y el sector público con la ciudad sanitaria Luis Eduardo Alvar se pondrá por encima de la oferta privada. Lo cual tenemos que poner los ojos allí porque es una inversión importante del erario público y que hay que ver qué se va a hacer para preservarla. Exacto. Y que realmente sea accesible, esté al acceso de aquellos que no tienen cobertura para enfermedades catastróficas. Yo creo que es una oportunidad que hay ahí, pero siempre y cuando responda a una red de centros de segundo y primer nivel. ¿Y estará previsto eso? Se ha hablado bastante de eso y es mandatorio, porque si se hace a cielo abierto va a ser avasallado. Se dice que el Estado no sabe qué hacer, el gobierno no sabe qué hacer con ese hospital, porque estamos hablando del antiguo hospital. La inversión más importante. Son casi 14 mil millones de pesos, creo. Más importante que se ha hecho en la historia de la República Dominicana en materia de salud. Pero es una monstruosidad de obra que habrá que ver cómo se va a gestionar, y creo que en eso está el gobierno en este momento. Sí, se está diseñando un modelo de cómo se va a gestionar. Tiene que ser en base a un modelo de ¿un híbrido? Auditoría, rendición de cuentas, controles, porque todo lo que hay allí es de altísima complejidad. Sí. Y debe ser, yo particularmente tengo un criterio de que para lo que es el Servicio Nacional de Salud, debe ser ubicado como el centro para resolver las situaciones de salud de altísima complejidad de una población que no puede que tenemos el ejemplo del SECANOT. Inicialmente el SECANOT inició así, como un centro muy especializado. Pero estaba avasallado. Exactamente, muy especializado para esa población. Pero el SECANOT es parte de ese consorcio es ahora, parte del consorcio. Y se duplica en tamaño. Así es. Pero lo vemos realmente que no da abasto de tantas personas, precisamente por esas debilidades que hablábamos al inicio. Pero a nivel privado y público podríamos decir que en el tercer nivel de atención el país está preparado para dar respuestas a las situaciones de salud que puedan presentarse. No, y hay otros centros que están en proceso de construcción, lo cual llegará un momento que habrá una sobreoferta. Esa es una realidad, porque todo tiene un tope, ¿verdad? Sí, claro. Y me preocupa porque hay en carpeta 3 o 4 hospitales privados nuevos, yo no sé de dónde van a venir los pacientes. Sí, hay inversiones extranjeras enormes también en este momento. Entonces en la República Dominicana. Vamos a ver qué pasa con eso. Ojalá y alguna de esas inversiones no terminen como ha sucedido en el pasado. Doctor, o pase lo que también se teme que pase y que con frecuencia uno lo comenta y lo oye en el país, de que se vea todavía más al paciente como un negocio, o sea, de que sea la necesidad de sacar dinero y de que mi centro prospere. El que invierte dinero en salud pensando en que va a tener un retorno. Exactamente, entonces a uno lo que le preocupa realmente es que en un país donde las regulaciones no son fuertes, pase esto, o sea, hay muchos comentarios en diferentes áreas de la salud donde el paciente ya debe tener hasta miedo de saber si realmente necesito esto. Bueno, porque tú sabes que el tema del régimen contributivo, que es donde se producen la mayor cantidad de ruidos, que debería ser lo contrario, los ruidos deberían estar en el subsidiado. Abajo, no es así, porque realmente el subsidiado tiene muchas limitaciones. Pero el dinero se mueve en el contributivo. Pero lo que sale y permea mediáticamente son los problemas del contributivo. Y cuando se habla de atención primaria, nos olvidamos totalmente. Por ahí es que se grita. Que es ahí, o sea, entonces a veces los enfoques como que se desenfocan, vamos a decirlo. Doctor, esa parte que toca Doris, yo siempre recuerdo una serie de trabajos que hizo ella misma, que publicó sobre la ética médica comprometida. Es un problema, el tema de la ética del profesional en las diferentes áreas, que hay muchos ruidos en el país, muchos ruidos de cosas que son vox populi, que se están haciendo sin regular. ¿Cuál es el tema de la regulación o no regulación? Se habilita centros, pero se habilita por partes. Después, por ejemplo, el caso de las cirugías plásticas y reconstructivas, plásticas sobre todo. ¿Cómo ve el doctor Castaño Guzmán, conocedor del tema, rector de universidad y gerente de un gran centro de salud? ¿Cómo ve ese tema de las políticas? Que ese es un tema que es una realidad. Hay un segmento de la clase médica que abusa de los ciudadanos con una actitud muy enfocada hacia sus propios intereses particulares. Dinero. Hay mucha gente haciéndole
daño al régimen contributivo, cobrando copagos ilegales. Altísimos. Ilegales, porque la ley es bien clara, que no debe pasar de un salario mínimo. Hay personas que han montado estructuras y que definitivamente están enfocadas a un retorno de la inversión y a unos márgenes por encima de lo ético del médico. Pero ese es un problema mundial, ese es un problema y es un desafío para la sociedad, pero debe denunciarse y la gente debe conocerlo. Y también el médico ha perdido mucho su mística, su norte. Hay que ir a las raíces de todos. Por eso yo creo que las escuelas de medicina deben jugar un papel. Su papel, eso. Doctor, vamos a pedirle otro permisito. Yo no soy la mala de la película, es que me ha tocado a mí pedirle el permisito. Nos vamos a una pausa y regresamos. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Julio Amado Castaños Guzmán, quien dirige dos grandes instituciones del país, UNIBE como rector y el Hospital General de la Plaza de la Salud. Hablemos un poquito del hospital, doctor. Eso es un gran centro, un hospital general, que tiene ¿cuántas consultas, por ejemplo, al año? Bueno, el Hospital General de la Plaza de la Salud, ayer se presentaron las memorias que se deben presentar obligatoriamente todos los años, que recoge todas las actividades. Y nosotros dimos 2.500.000 servicios el año pasado. Mucho. Es una locura. El hospital está en uno de sus mejores momentos, pero muy avasallado por la gran demanda que hay, por las debilidades de otros. La emergencia de ustedes es llena totalmente. Sí, ese es un dolor de cabeza. Porque a pesar de que la remodelaron hace... No, eso se ha quedado pequeño. Dios. Porque va mucha gente buscando una opinión o una solución a un problema menor. Que no son realmente reales entonces, emergencias. Se generan muchos problemas, hay mucha ocupación y a veces los pacientes tienen que esperar 2 o 3 horas. Sí. Eso desespera mucho a la gente. Desespera. Pero es un tema que nos afecta por las debilidades que hay en el sistema. O sea, la gente va y va y va. Doctor, de esas 2 millones y tanto de atenciones, ¿qué es lo que más se demanda en el hospital? ¿Qué es lo que la gente más busca? Bueno, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la número 1. Cardiovascular. Anda por el 60%. Wow. Y creciendo, Altísimo, es una locura. Altísimo. El tema de la hipertensión, el tema, todo lo que tiene que ver con enfermedades cardíacas. Y luego la diabetes. Exacto. O sea, el perfil epidemiológico tú lo ves ahí dibujado. Ahí se ve claro. Se repite. Ustedes tienen áreas, centros, clínicas especializadas en urología. Sí, nosotros tenemos los centros de excelencia, que son Uroplaza, Oftalmoplaza, Oncoplaza. Ahora viene Neuroplaza, que son centros que funcionan independientes, pero con... Pero la madre es el integrado. Todo integrado allí. El paciente encuentra allí todo relacionado a esas especialidades. El hospital va muy bien y sigue creciendo. Ahora vamos a abrir un nuevo centro diagnóstico, replicando todo lo que hay porque no da abasto. Vamos a abrir 20 camas adicionales en un pabellón. En fin, ¿Ustedes tienen para dónde crecer en términos de infraestructura? Sí. En la parte que está del Hospital General de la Plaza de la Salud, para que ustedes se ubiquen, esa que se convirtió en parqueo todo eso ya, ¿verdad? Sí, hay espacio. El hospital per se tiene 3 pisos, pero está diseñado para 6. Perfecto. O sea, puede duplicarse, puede ampliarse todavía más. No, crecer, el crecimiento puede ser. El doble. Y eso se empezará a abordar el año próximo, porque el tema de las inversiones hay que ir a la banca privada, a buscar financiamiento, hay que endeudarse. Es un dolor de cabeza para ustedes los gerentes. Sí, porque eso es un hospital que recibe fondos públicos, pero lo que recibe es apenas el 5% de su gasto corriente. Es un dolor de cabeza los fondos públicos para ustedes en términos de las críticas sociales. No, ayuda mucho porque se usa para los trasplantes de órganos. Para el programa de el paciente que no tiene cobertura, hay que hacerle un trasplante de hígado, de riñón, y no tiene, nosotros a los niños lo estamos cubriendo a todos. ¿Cuánto reciben ustedes del Estado, doctor?
Mensualmente 23 millones de pesos, pero eso es el 5% del gasto corriente. Gasto del hospital. Pero digo que esos 23 millones a ustedes les salen caro en términos de críticas sociales, por lo general, a ustedes. Sí, pero nada, nosotros lo que lo estamos especializando es precisamente para pacientes que no tienen cobertura. Para esa buena obra, ¿cuántos trasplantes ya ha hecho el hospital, doctor? Ya tenemos 300 y tantos de trasplantes mezclados ahí. No hemos crecido más porque el tema de la donación de órganos se ha frenado mucho. Sí, ha bajado. Porque con la remodelación de los hospitales, las unidades de cuidado intensivo quedaron un poco... Sí, que ese es otro tema pendiente en nuestro país, las unidades de cuidados intensivos. Pero el hospital tendrá que definirse y la idea es convertirlo en un subsistema de salud. Qué bueno. Doctor, un tema que preocupa a nivel nacional es el apego a los protocolos de parte del personal de salud. ¿Cómo logran ustedes en el hospital? ¿Cuáles son esas estrategias para ver si...? Ese es un dolor de cabeza, pero la auditoría médica, que es la herramienta más extraordinaria para mejorar, evaluar y controlar el accionar del médico. Nosotros tenemos un departamento muy robusto de auditoría médica. No sé si son 20 auditores, están auditando el récord médico electrónico permanentemente. ¿Sabes si el médico se apega a lo que...? Se apega. Pero ya nosotros vamos a entrar ahora porque empezamos la implementación de un nuevo sistema informático integrado que tiene los protocolos y le llama al médico de entrada, desde que entra, cuando hace un diagnóstico, qué es lo que debería de dar. Y eso, y si lo viola, tiene que justificarlo. Y el auditor médico es un médico, ¿verdad? Por supuesto. Es un médico especialista en auditoría médica. En auditoría médica. Y ahí se ve entonces todo lo que son el tema de riesgo, los efectos adversos se analizan ahí. Esos son diario, permanentemente. Diario. Por una sencilla razón. Si tú no tienes eso, un departamento de auditoría médica que funcione permanente, vas a estar enfrentado a las ARS permanentemente. Por el tema de la glosa, de los expedientes también. No, y también indicando cosas que el médico creía, entonces todo eso impacta la calidad. Y permite que el paciente realmente reciba lo que fue previamente. Una acción terapéutica correcta. Claro. Y estos sistemas, si tú pones un medicamento que tiene alguna interacción con otro, te lo bloquea. Doctor, ¿y el manejo de las infecciones nosocomiales ya en este último minuto? Nosotros en eso somos muy celosos con eso. Tenemos un comité de enfermedades intrahospitalarias y medimos todos los indicadores permanentemente, tomando cultivo. Es un reto para una estructura tan grande. Sí, pero eso es fundamental porque el tema de las infecciones intrahospitalarias es un grave problema a nivel mundial. Individuos que entran por una enfermedad y salen con una neumonía. Sí, salen a veces peor. Entonces, y afecta el tema de la mortalidad. También. Doctor, entonces es un tema importante. En el próximo año probablemente usted vuelva a estar aquí, pero no dure 3 años para dar una respuesta, porque, señores, esta ha sido una entrega con el doctor Julio Amado Castaño Guzmán. Un placer, de verdad, para nosotros haberlo tenido aquí con todos estos contenidos importantes. A ustedes muchísimas gracias por su atención y será hasta el próximo sábado a la misma hora. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Periodistas y especialistas en comunicación en salud, Altagracia Ortiz y Doris Pantaleón.